Vimos, hermanos, el llamado que el Señor les hizo a sus discípulos, ¿cierto? Vemos que quizás había una confusión en el llamado, que tal vez muchos pensaban que el Señor Jesús le había hecho varios llamados o diferían en los llamados, pero vimos que el llamado tenía tres fases, ¿cierto? El primero era que el Señor los había llamado a creer en Él, como todo creyente, como todo hombre debe ser llamado a creer en Cristo, a que Él sea su Señor, y eso fue lo que hizo con los discípulos. Después los llama a que sean sus discípulos, sus alumnos, ¿cierto? Pero ellos seguían trabajando en sus trabajos, pero llega un momento que los llama a tiempo completo al apostolado. Ese es el llamado. Así que, hermanos, vamos a seguir viendo las generalidades de los discípulos. Vamos a ir mirando algunos asuntos que nos dan entendimiento acerca de lo que fueron estos hombres. Y quiero comenzar hoy hablando de los nombres de los discípulos. Recuerdo que les dije que en cualquier momento voy a preguntar a los niños, a los jóvenes o tal vez a un adulto los nombres de los discípulos. Sí. Y haciendo una encuesta de los nombres de los discípulos, mi hijo Jeremy comenzó a decirme los nombres y le dije, le falta uno, y me dice, no, es que en la lista que yo leí no estaba. Le dije, bueno, vamos a mirar si es así o no. Debemos decir, hermanos, que en cuanto al nombre de los 12 apóstoles, los evangelistas o los evangelios nos brindan unos listados muy parecidos, pero con algunas diferencias. No quiere decir con esto que la Biblia contenga errores o los escritores se estén refiriendo a personas distintas, sino que algunos son nombrados en su idioma original, otros en griego, y otros el Señor mismo les puso nombre o les cambió el nombre, y otros tenían sobrenombres. Eso es lo que nosotros debemos entender. Así que como mi deseo es que todos aprendamos los nombres, déjeme ir al listado o a los listados que tenemos en la Escritura para ir mirando estas, digámoslo, diferencias en los nombres, pero vamos a mirar qué es. Se refieren a los mismos hombres. Mateo 10, 1 al 4 nos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. En Marcos capítulo 3, versículo 13, encontramos, del 13 al 19, encontramos el otro listado. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandaros a anunciar el mensaje. A esto les dio el nombre de apóstoles. Él les dio autoridad para expulsar los demonios. Versículo 16, estos son los 12 que escogió. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, quien después traicionó a Jesús. Y el último, Lucas 6, 12, 16. Lucas 6, 12 al 16, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Versículo 14, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Hermanos, para aclarar esto me he valido de una gráfica, creo que va a aparecer allí, si mi hermano me colabora.
donde miramos las listas que nos brindan los evangelistas. Si usted mira, por ejemplo, en Mateo, a Pedro, todos lo llaman Simón, llamado Pedro, Simón Pedro, Simón al que llamó Pedro. Sí, quizás, bueno, allí vemos que todos le llamaron Pedro. Eso, cuando vayamos nosotros explicando cada uno, esto va a ser importante, ese primer nombre, Pedro. Bueno, seguimos con Jacobo. Si usted mira, Mateo lo nombra Jacobo, hijo de Zebedeo. Marcos lo llama Santiago, el hijo mayor o hijo de Zebedeo. Y según Lucas lo llama Jacobo. Pero hermanos, es el mismo que el Señor Jesús lo llama. Jacobo, en Marcos lo llama Santiago. ¿Sí? Bueno, vamos a ir mirando y vamos a ir explicando. Juan. A Juan, ¿todos lo llaman? Juan. A Andrés también. A Felipe también. En Mateo dice Bartolomé, ¿cierto? Todos lo llaman Bartolomé, pero resulta que hay un texto en Juan 1:47 donde se le llama, o donde se llama Natanael. Entonces, ¿será que hay otro discípulo de Cristo que se llama Natanael y otro Bartolomé? Hermano, Bartolomé es el mismo Natanael. Lo que pasa es que Natanael significa hijo de Tolmai. Natanael es hijo de Tolmai y quiere decir Bar significa hijo, Tolmai, hijo de Tolmai. ¿Sí me estoy haciendo entender o estoy muy enredado? Bartolomé es el mismo Natanael. Mateo, todos lo llaman igual, Tomás igual. En Mateo llama Jacobo, hijo de Alfeo. En Marco lo llama Santiago, hijo de Alfeo. Y Lucas lo llama Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces decimos que Jacobo es el mismo Santiago. Recuerden que les dije que unos eran nombrados en el idioma original, otros en griego, otros tenían sobrenombre y otros era porque el Señor les había cambiado el nombre. Entonces, no se refieren a otra persona. Aquí en Lucas lo llaman Judas, ¿cierto? Este no es Judas Iscariote, pero dice que este Judas tiene 3 nombres. Si usted lo ve, Mateo lo llama Lebeo. Marcos lo llama Tadeo y Lucas lo llama Judas. Es el mismo. Un nombre en griego, otro en hebreo, pero es el mismo. Así que no quiere decir que hay otras listas, hermanos. De Simón, ¿cierto? Dice Simón el cananista, Simón el cananeo y Simón el celote. Todos lo llaman, digámoslo diferente, pero si usted lo mira es el mismo. Simón el cananista, Simón el cananeo. O Simón llamado el celote. Yo les expliqué qué era celote. Y por último, Judas Iscariote, que todos lo llaman Judas Iscariote. Así que hermanos, aclarando este punto, espero que lo haya aclarado, vamos a tomar como referencia para memorizar el listado de Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. ¿Sí? Así que cuando yo les haga la pregunta, ¿cuáles son los nombres de los discípulos? Esa será la lista de referencia, entendiendo que las demás listas están hablando de los mismos hombres, los mismos apóstoles. Pasemos entonces a
o a una segunda generalidad, hermanos. Y es en cuanto al número. Primero vimos el nombre o los nombres de los discípulos, ahora vamos a ver el número. Quiero llevarles a pensar, hermanos, en el número de los discípulos escogidos por el Señor para hacerlos sus apóstoles. Uno puede preguntarse, ¿por qué el Señor selecciona a 12 específicamente? ¿Por qué no escogió 20? ¿Por qué no escogió 5? ¿Por qué no escogió 8? ¿Por qué un número limitado? ¿Por qué 12? Es bien sabido que en la cristiandad moderna y apóstata se cree que los números en la Biblia tienen un significado especial y vigente. Algunos aseguran que Dios les dio este número como una fórmula de crecimiento y evangelismo para su iglesia. Ellos piensan que así como Cristo, cada pastor debe formar 12 discípulos y estos a su vez deben formar otros 12 y así sucesivamente con el fin de multiplicar los miembros de su iglesia. ¿Les suena esto? No, cierto que no. Otras personas que se amparan bajo el título de cristianos creen que así como el Señor Jesús llamó a sus apóstoles, hoy la iglesia puede seguir ostentando apóstoles. Usted puede mirar por Google los nombres de los apóstoles de hoy y yo puse, un nombre de acá de Colombia y me salieron los nombres de todos los países. Allá cada uno tiene su apóstol. Sin embargo, creemos por las Escrituras que el hecho de que el Señor hubiese escogido 12 apóstoles tiene una intención, hermanos, pero no la de dar una fórmula organizacional de la iglesia, ni ofrecer un número mágico, sino comunicar el nuevo rumbo que Dios le daría a sus planes redentores, un nuevo modelo de confirmación, un nuevo pueblo, hermanos. Esa era la intención del Señor. El número 12 tiene un valor simbólico. 12 eran las tribus de Israel, el pueblo que había escogido Dios para echar a rodar sus planes salvadores. Fue fundado a partir de 12 tribus. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Efraín y Benjamín. Pero hermanos, este Israel fue apóstata. Para los tiempos de Cristo, el judaísmo alcanzaba unos niveles de corrupción de la fe bastante altos. Este pueblo se había alejado de la verdad. Es más, siempre se caracterizó por una fuerte oposición a la voluntad de Dios. Era un pueblo dado a la idolatría, la ingratitud y la justicia propia. Su religión se había convertido en una mezcla de escritura con tradiciones sin sentido que habían dado como resultado una religión fría, herética e hipócrita. Se habían conformado con ser hijos de Abraham. Ellos creían que eran el pueblo de Dios solamente por ser hijos de Abraham. Ellos no querían seguir la fe de Abraham, solamente decían, somos del pueblo de Dios, somos merecedores simplemente por ser hijos de Abraham. Eran pretenciosos y presumidos con sus obras, aseguraban ser el pueblo de Dios sin conocerle ni obedecerle de corazón. El mismo Señor dice de ellos que son un pueblo que adora de labios, pero con un corazón frío y lejano de Él. Mateo 15:8 dice esto. Pero entonces, en este panorama sombrío, el Señor llama a 12. Un nuevo liderazgo para un nuevo pacto. Uno que crecía, que se había arrepentido de sus pecados. Uno que seguía no a Abraham solamente como padre, sino la fe de Abraham. Un nuevo pueblo nacía con este nuevo grupo. Es como si el Señor dijese, hasta aquí mi trato con esta nación que me ha rechazado. Desde hoy estableceré un nuevo pueblo. Hasta hoy mi modelo fueron 12 tribus, pero desde ahora mi modelo será basado en estos 12 hombres.
que dice Romanos 4:16, por tanto, sois justificados por la fe y por las obras mediante la gracia, a fin de que la promesa sea firme para la descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham. Recuerden, este pueblo creía solamente que eran salvos porque eran hijos de Abraham. Pero ese nuevo pueblo que iba a nacer en estos 12 hombres, iba a creer en la fe de Abraham. En otras palabras, llamar a 12 significa juicio hacia Israel, hacia ese Israel antiguo. Pero alguien dirá, ¿es acaso esto escritural, lo que usted me está diciendo, hermano? ¿O es una conjetura como las que hacen aquellos que usan los números en la Biblia a su acomodo? Pues quiero que vaya a Lucas capítulo 22, versículo 29 y 30, y a Apocalipsis capítulo 21, 9, 14. Lucas 22, 9 y 30 dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 21, 9 y 14 nos dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, la iglesia, hermanos. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estos textos hacen referencia a que un tiempo, o aunque en un tiempo escatológico, los apóstoles no serán súbditos, sino reyes, y juzgarán a Israel, a ese Israel que juzgó a Cristo. Ahora, hermanos, no debemos entender, porque el juez es el Señor, Cristo es el juez. Lo que quiere decir esto, hermanos, es que esos hombres, esos 12 hombres, esos apóstoles, ese modelo que el Señor escogió, va a hacer juicio contra aquella nación apóstata. El Señor había escogido un modelo, 12 tribus, pero ellos no quisieron al Señor. Ellos rechazaron al Señor, ellos mataron al Hijo de Dios. Y esos 12 hombres van a hacer testimonio ante esa nación. El testimonio acerca de la verdad del Evangelio y del poder indispensable para salvar condenará a la masa de judíos incrédulos, quienes no creyeron al Señor y lo rechazaron tajantemente hasta la muerte. No es una suposición seleccionar a 12 discípulos. Este número 12 lleva en sí mismo un mensaje. Tal vez para nosotros hoy no es tan diciente este número, pero para un israelita, escuchar que Cristo escoge 12 hombres para luego enviarlos en representación suya era muy familiar. Cuando los judíos escucharon un pasaje como Lucas 22, 29, ellos entendieron, o muchos entendieron, que Jesús era el Mesías. Ellos lo habían estado esperando. Algunos creyeron que el Mesías prometido era Juan el Bautista, pero el mismo Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús fue reconocido como un líder diferente, lleno de autoridad y que poseía todas las credenciales para ser el Mesías. Por tanto, nombrar públicamente a los 12 era una acción que comunicaba. Los apóstoles representaban a un Israel nuevo.
y su nombramiento, que pasaba por alto a los religiosos de la época, era un mensaje de juicio claro contra esta nación rebelde. Sin embargo, llamar a estos hombres rompía aún más las expectativas de aquellos que creían que el reino que el Mesías vendría a establecer sería un reino político y militar. Ellos esperaban un reino político y militar. Ellos esperaban ejércitos que fueran y pelearan a favor de ellos. Y el Señor Jesús escoge 12 hombres totalmente humildes que no estaban en ese momento capacitados para saber que les estaba comunicando. Nada de lo que ustedes hacen sirve. Yo voy a hacer algo nuevo. Y con estos 12 hombres va a empezar un nuevo Israel, el Israel de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Para un judío piadoso que reconocía en Cristo al Mesías, le fue claro que Jesús se diferenciaba del esquema religioso de la época. Al llamar a sus 12, reafirmaba esta idea. Además, en el tiempo, hermanos, que son llamados los apóstoles, que fue un tiempo donde la disputa entre el Señor y los líderes religiosos se evidenció y se fortaleció, no quedaba ninguna duda de que el Señor pretendía alejarse de todo el esquema corrupto de la religión tradicional. Él lo dejó claro desde un principio. Él se quiso alejar de todo este esquema. Esto, hermanos, me lleva a mi tercera generalidad en esta mañana. Y es el tiempo en que los discípulos fueron llamados. Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, ya leímos, pero quiero que vaya ese texto. Dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Respecto, hermanos, al tiempo, el texto de Lucas 6:12 comienza en aquellos días. O como lo dice de manera literal o en el original, y sucedió que en esos días. La expresión en esos días o en aquellos días no hace referencia a unos días literales de 24 horas o a una fecha específica. En aquellos días se refiere a un periodo de tiempo, a una temporada, a una fase específica del ministerio de Cristo, a un intervalo de tiempo. La mayoría de estudiosos acuerdan que de este momento en el que Jesús llama de dentro de la multitud, dentro de muchos discípulos, a sus apóstoles, hasta el momento de su muerte pasan menos de 2 años. 18 meses aproximadamente. Entonces, la expresión en aquellos días nos es necesario estudiarla para entender qué es lo que caracterizaba ese tiempo de periodo, o ese periodo de tiempo. ¿Qué se quiere remarcar aquí, hermanos? Es muy importante entender el tiempo específico en que fueron esos hombres llamados. Y para poder entender ese tiempo, quiero que vayamos al contexto de Lucas 5. Tenemos que ir al capítulo anterior. Recuerde que en el capítulo 6, versículo 12, dice en aquellos días, y ahí fue donde él llamó a sus discípulos, pero para entender el tiempo debemos ir al capítulo 5. Hermanos, en el capítulo 5 de Lucas, encontramos por primera vez, o allí se menciona por primera vez a los enemigos de Cristo. Encontramos a los fariseos, encontramos a los escribas, a los doctores de la ley, como los llama. En ese capítulo 5 se narran los siguientes sucesos. En el versículo 1 al 11 encontramos la pesca milagrosa. Del 12 al 16 encontramos la sanidad del leproso. En el 17 al 25 encontramos la sanidad del paralítico. Del 27 al 32 encontramos el llamamiento de Leví.
¿Sí saben quién es Leví? Mateo, muy bien, hermano. Excelente. Leví, Mateo. Pero quiero, hermano, que note en estos relatos, por supuesto por tiempo no lo vamos a ir uno por uno de los relatos, pero sí quiero que note la profunda intención que tiene el evangelista en narrarnos estos eventos. Se narran uno tras otro. En el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 17, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Sí nota? Los fariseos y los doctores de la ley. Allí encontramos la primera mención de estos hombres. Estos hombres, como usted lo puede ver, eran enemigos del Señor. Pero en el versículo 20 y 21, estos mismos hombres nos dice allí: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Allí vemos estos hombres cavilando, diciendo: bueno, ¿quién es este? Mire la blasfemia que está diciendo que puede perdonar pecados. ¿Y quién es el que puede perdonar pecados? Solo Dios. Allí entonces encontramos el primer conflicto entre Jesús y la élite religiosa. La disposición del Señor y su autoridad para sanar y para perdonar pecados se convierte en el punto de conflicto que comienza aquí y por supuesto termina en la muerte de Cristo. Versículo 30 del capítulo 5. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? De nuevo estos hombres mirando cómo se iban en contra del Señor, en contra de sus apóstoles. Aquí vemos la murmuración de los enemigos del Señor por comer con publicanos. Le invito, hermano, a que lea esto allí en casa y mirará de lo que le estoy hablando, cada contexto, hermanos. Pero no solamente el capítulo 5 nos narra estos eventos, sino que aún el capítulo 6 hasta el versículo 11 nos sigue exponiendo lo mismo. En el versículo 2 del capítulo 6 dice: y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Vuelve y le reclaman. Miran otra vez cómo le hacen caer al Señor. Ya se convirtió, digámoslo, como una piedra para ellos en el zapato. Este hombre nos está causando problemas. Versículo 11. Y le acechaban, el versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. El Señor Jesús estaba siendo perseguido por estos hombres. Se puede ver con claridad, hermanos, y espero que usted también lo observe, que Lucas es intencional en mostrarnos la aparición de estos enemigos y la forma progresiva de su odio y oposición. Estos eventos también son narrados uno tras otro y también los narra el evangelista Marcos y el evangelista Mateo, pero quiero que mire que ellos son más específicos en narrarlos, o en al menos mirar la persecución que tenían en contra del Señor Jesús. Lucas dice que ellos cavilaban y miraban de qué manera podían hacerle caer. Ellos le preguntaban y le acusaban mirando cómo lo sacaban del camino. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 14. Es del mismo contexto, por eso le digo, hermano, que lo lea en casa, pero están hablando en el mismo contexto. Versículo 14 dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle, hermanos.
Ellos no solamente estaban pensando en hacerle caer y quitarlo del camino, ellos estaban pensando en ya cómo matarle, cómo destruirle. Marcos 3:16. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mateo y Marcos son claros en mostrarnos cuál era la intención de los escribas y fariseos con el Señor Jesucristo. Ellos no tenían una simple diferencia con él. No era que Jesús y los fariseos tenían leves discrepancias. El problema no radica en algunos puntos doctrinales. El asunto era mucho más grave. Por eso, o por esos días, por aquellos días, los enemigos del Señor pretendían matarle. Marcos dice que los líderes religiosos llegaron hasta forjar alianza con los herodianos, un grupo político que apoyaba a la dinastía de los Herodes, que no eran amigos naturales. Ellos no eran amigos naturales, pero desde ese día los unió una misma causa, y fue destruir y llevar a la muerte al Señor Jesús. Hermanos, ¿se entiende ahora el tiempo en el que Lucas narra la escogencia de los 12? Nota la intención de mostrar que el odio por nuestro Señor había llegado a un punto determinante. La crucifixión estaba a menos de 2 años. Su muerte se estaba acercando, por tanto era hora de entregar el ministerio en otras manos. En este tiempo, en estos días, tiempo de odio, de persecución, el Señor entiende que es el momento oportuno para empezar la tarea de entrenar a un grupo más pequeño que cumpliría un propósito específico. No estoy diciendo con esto que el Señor dijo, uy, ya me cogió la noche. No, Dios es soberano, Cristo es soberano. Pero Él entendió que su muerte era inminente. Él sabía que iba a ir allí a la cruz. Y en ese momento, en aquellos días, el Señor dice, es momento de llamar a estos 12 hombres para seguir mi plan de redención. En ese tiempo, en esos días, es que el Señor escoge entonces a sus 12 apóstoles. El enfoque pasó de las multitudes a 12. El Señor, que todo lo sabe, ya que Él es sabio y omnisciente, supo que el tiempo de preparar a sus 12 había llegado. Su muerte era inminente. Desde ese momento la cuenta era regresiva y la muerte culminaría con el deseo malévolo de destruir al autor de la vida. Por tanto, hermanos, comprendamos que el tiempo en el cual nuestro Señor Jesús escogió a sus apóstoles fue un tiempo de acérrima persecución y fue el tiempo perfecto para iniciar un entrenamiento más focalizado. El Señor predicaba a las multitudes. Cuando el Señor llama a sus apóstoles, Él se enfoca en esos 12 hombres que iban a cumplir con un propósito. Con esto entonces en mente, pasemos a nuestra última generalidad de esta mañana, y es la tarea que ellos tenían. Para mirar entonces la tarea o la misión que ellos tenían, nos es necesario entender el significado de la palabra apóstol. O sea, que el significado de la palabra comunica parte de esa tarea. La misma palabra, el mismo significado de lo que significa apóstol, nos comunica su tarea. La palabra griega apostello significa enviar en pos de sí o de parte de él. El sustantivo Apolos significa uno que es enviado. Tiene el sentido básico de mensajero, delegado y corresponde con el arameo. Recordemos, hermanos, que la lengua que hablaba en ese momento era el arameo. La palabra en arameo es saliak
Y el significado de la palabra va más allá de ser un simple testigo, de un simple mensajero, de un simple misionero, sino que es más, es como un emisario, como un delegado, como un embajador. No era un simple mensajero, vaya, lleve esto. No, era un embajador, era alguien que iba de parte de, pero con autoridad. No solamente hablar algo. En el primer siglo, hermanos, el Saliá era un representante oficial del Sanedrín, el concilio de gobierno de Israel. Así que este enviado ejercía todos los derechos del Sanedrín. Hablaba por ellos y cuando hablaba lo hacía con la autoridad delegada del Sanedrín. Se le otorgaba el mismo respeto y deferencia que al concilio mismo y su mensaje nunca era propio. Eso es muy importante entenderlo. Aunque tenía la autoridad que se le delegaba del Sanedrín, él no iba a decir algo propio, él iba en representación de ellos. Su tarea era dar un mensaje que no era suyo, sino de las personas a las cuales él representaba. Note, mi hermano, que cuando el Señor elige apóstoles, estaba nombrando un cargo que era conocido para el pueblo judío. Cuando él los nombra apóstoles, este cargo no era para ellos algo nuevo. Ellos comenzaron a entender esto. Estos hombres entonces serían sus delegados, su gente de confianza. Hablarían solo aquello que él les mandara y ejercerían la autoridad que él les delegó. Cristo delegaría su autoridad y su mensaje a estos 12 y estos lo representarían. Este acto fue reconocido por el pueblo, por los escribas y fariseos también. Ellos reconocían la tarea de un Saliá como un cargo y privilegio, como un cargo de respeto y de privilegio. Ellos sabían en sí de qué se trataba al nombrar los apóstoles. Ahora no solo tenemos la palabra para entender su tarea, hermanos. Les dije que la misma palabra en sí comunica la tarea. Ellos iban a ser representantes de Cristo en la tierra. Él vino a traer un mensaje de salvación, pero cuando Él se fuera, ellos iban a tener que seguir ese mensaje y el Señor les da autoridad. En Marcos 13:14 nos dice: y Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos aquí a predicar. Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. En este texto encontramos el proceso en 2 etapas. Dice que estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. El Señor trae a sus hombres, a sus apóstoles con Él, les enseña, los dota de autoridad y después los envía a predicar. Desde ese momento en adelante, ya no son más discípulos aprendices, sino apóstoles, enviados, emisarios, embajadores de Cristo. Hasta este momento Jesús se había dirigido a grandes multitudes, pero en adelante se ocuparía de ministrar y enseñar a esos 12 hombres. En el Evangelio de Lucas la palabra apóstol se menciona unas 6 veces y en Hechos unas 30 veces. En los Evangelios los vemos llevando el mensaje del reino de paz a Israel y en Hechos los vemos trabajando en la fundación de la iglesia. Déjeme reiterar aquí lo que dije en la primera enseñanza. Estos eran hombres comunes, hombres ordinarios, normales. Y lo importante no eran ellos, sino la singularidad de la tarea que les fue encomendada. No es porque eran ellos, es por lo que Dios o que Cristo les encomendó. Su labor era inusual, especial y poco común. Además entonces de predicar las buenas de salvación a Israel, su tarea también era formar el verdadero Israel de Dios, la iglesia. Ellos tenían que trabajar en la fundación de la iglesia y eso es lo que vemos en Hechos. Ellos comenzaron allí a predicar y el Señor comenzó a bendecirlos y vemos el inicio de la iglesia del Señor Jesucristo, el nuevo Israel, el verdadero Israel de Dios.
Además de predicar, establecer la iglesia, hermanos, su tarea también era formar, o su tarea también fue ser canales ser canales por los cuales sería dado la mayor parte del Nuevo Testamento. Ellos recibieron la verdad de Dios por revelación divina. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ellos tenían la labor de recibir la revelación del Espíritu de Dios y plasmarla. Su mensaje no era humano, era divino, era la fuente de las doctrinas de la iglesia. En Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ya entiende por qué la Biblia dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Alguien dirá, pero ahí dice que perseveraban en doctrina de hombres. Ellos tenían la labor de plasmar la palabra inspirada. Recuerden que no era su propio mensaje, era Dios mismo allí. Antes que el Nuevo Testamento se completara, la enseñanza apostólica era la única fuente de verdad sobre Cristo y la doctrina de la iglesia. Su enseñanza era autoritativa, tanto como las escrituras del Antiguo Testamento. Es más, podemos afirmar que el Nuevo Testamento no es otra cosa que los registros escritos e inspirados por el Espíritu de Dios de la enseñanza de los apóstoles. El Señor les dio autoridad, ellos eran delegados por Cristo. De modo que los apóstoles tuvieron la misión de edificar la iglesia con la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos tenían, hermanos, la labor de edificar a la iglesia por medio de la palabra. Los únicos que predicaron sermones originales fueron ellos. Hoy día los sermones son derivados de eso que ellos ya dijeron, y si no es así, debemos decir que no es sana doctrina. La sana doctrina puede ser evaluada por ser réplica de las palabras de estos apóstoles, porque es palabra de Dios. Entienda, hermano, no estoy poniendo a los apóstoles en un alto estima y que ellos fueron los que dieron la palabra, no. Fue una misión que ellos cumplieron, pero el Señor lo quiso así. Hermanos, para concluir entonces, no me ha quedado quizás tiempo para ampliar en muchas aplicaciones, pero quiero llamar su atención sobre la diferencia tajante del Señor Jesús hacia la verdadera religión y la falsa religión. El Señor no dijo, bueno, voy a coger a estos escribas y fariseos, los voy a formar, los voy a enseñar y voy a hacer de eso el cristianismo. No, el Señor, al excluirlos totalmente, estaba diciendo, esto no es, esto no sirve, es esto, la nueva Israel del Señor. Estos hombres serán un ejemplo de esto. Vivimos días donde se nos hace un llamado a la tolerancia, a evitar las diferencias y abrazar los puntos en común. Muchos nos reclaman por no ser más como el Señor Jesús. Dicen ellos, lo que ignoran las Escrituras, aseveran que Cristo fue un hombre siempre cordial y simpático y que nunca se opuso a nadie, que fue siempre un maestro dócil y pacifista. Pero no es así. El Señor fue muy específico y tajante con lo que realmente agradaba a Dios y lo que no. Hoy se nos dice a nosotros como iglesia que seamos tolerantes. Hoy se nos dice que debemos amarnos. Pero la Biblia nos dice que debemos amarnos en la verdad.
la verdad del Señor. Pero eso no es lo que vivimos entonces hoy. El Señor Jesús trazó la diferencia entre la verdad y la falsedad. No solo, hermanos, con su enseñanza, sino que con el llamado de sus apóstoles. Rechazó la corrupción de la religión. Juzgó al pueblo rebelde que no lo aceptó ni creyó en él. Hermanos, creo entonces que como iglesia reformada estamos llamados a buscar la verdad. Esto no se hace una sola vez. Esto es una tarea continua. Debemos entonces volvernos a las enseñanzas de las Escrituras día tras día, que son el fundamento, como lo dije, de la verdadera religión. Es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, la que debe movernos hoy. Es la Escritura. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que el Señor nos siga enseñando su palabra. Oremos.